Listo, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos con el doctor Mohamed Rodríguez del área de salud médica de Positiva RL para el tema como tal de patología. Doc, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí. Muchas gracias a usted por haber asistido. Doc, vamos a hablar un poco del tema de patologías derivadas de accidentes de trabajo y pues hacer algunos énfasis sobre los niveles patológicos. Perfecto. Pero pues primero que todo quiero saber qué es la patología. Bueno, la patología es una especialidad médica en la cual se encarga del estudio del origen de las patologías, de las enfermedades como tal, y cómo podemos encontrar mecanismos para paliarlas y tratarlas. Es más que todo el estudio de la patología y del origen de las enfermedades. Eso. Doc, una pregunta. Del tema como tal de patología pues, que estamos viendo en este momento, para usted, ¿cuál ha sido pues, como el momento más importante en la historia que la patología haya como hecho un cambio? ¿Sí me entiende? Como que haya evolucionado todo. Bueno, interesante pregunta. Yo creo que los hallazgos a nivel de microscopía, lo que hicieron un antes y después, ¿sí? Nos permitieron establecer causas que antes eran atribuidas de pronto a razones divinas o no explicadas dentro de la ciencia. De pronto la manera de ver un microorganismo, de verlo y ver, mira, esa patología es secundaria a la acción de un microorganismo, antes no se tenía. Entonces los hallazgos de la microscopía hicieron un antes y después. Los hallazgos a nivel de estudio genético también, sí. La patología también involucra también análisis genético. Entonces también esos hallazgos también hicieron unos grandes avances en la resolución de patología. Pues, Doc, una pregunta, ya que estamos como tal, trabajando en el ARL como tal, sí. El tema de patología, ¿cómo se puede llegar a prevenir? ¿Cómo se puede llegar, como digamos, a que las personas no tengan como ciertas enfermedades derivadas a eso? ¿O cómo será un cambio que se podría realizar? Específicamente en riesgos laborales, que es la empresa que represento, la mayoría de los accidentes, de las patologías se producen por eventos agudos o de traumatismo, o sea, noxas agudas, traumas, accidentes y demás, que producen cambios a nivel del tejido, a nivel de los órganos, dependiendo de lo que pasó. Si hay un corte, obviamente ya hay una amputación, ya ahí ese hueso ya quedó, ya no va exactamente. O de pronto hubo una lesión a nivel del ligamento, del tendón y ese tipo de cosas. Entonces la génesis de esas patologías son de origen traumático, ¿ya? Pero también es cierto que hay unas génesis que son secundarias a eventos de sobreexposición, a riesgos. Por ejemplo, un paciente que está constantemente haciendo manualidades o haciendo trabajo con la mano, hay alta posibilidad que desarrolle una inflamación a nivel de los nervios de la mano, y eso con el tiempo puede producir unas compresiones a nivel de los canales de la mano y el común diagnóstico de síndrome del túnel del carpo, por ejemplo. Entonces, pero ¿qué lo ocasionó? Una sobreexposición a movimientos repetitivos o carga mecánica que provoca esa patología. Miren que el origen es laboral, pero es un origen de sobreexposición a riesgo. O sea que se catalogaría como enfermedad laboral. Sí, claro. En ese caso sería una patología de origen o causal laboral. Doc, ¿hay patologías que se pueden heredar? Sí, claro. Hay un componente muy grande de una cantidad importante de patologías que tienen un componente genético. O sea, sí. Evidentemente hay una carga genética y que hay una predisposición a su desarrollo con el tiempo. Háblese de patologías endocrinas, háblese de patologías autoinmunes, háblese de patologías, digamos, hasta de esfera mental. ¿Ya? Se están haciendo algunos hallazgos en los cuales, o neurológicos, por ejemplo, pacientes que tienen antecedente familiar de Alzheimer, ¿ya? Paciente familiar de Alzheimer, y hay una alta posibilidad que los hijos o que los nietos puedan desarrollar Alzheimer también en las edades que se presenta usualmente. Entonces sí hay un componente importante genético y que es heredable, de acuerdo a las siguientes generaciones. Listo. Doc, volviendo al tema como tal de microorganismos y en esa parte como tal, en sí, cuando nos piden muchas veces cultivos, cuando nos piden muestras como tal, ¿qué podemos encontrar ahí derivado a eso? ¿Qué enfermedades podemos hallar derivadas a esos cultivos? ¿O qué podemos hacer directamente? Dependiendo si lo que se quiere buscar es microorganismo, ya es una patología distinta, es una patología clínica orientada a enfermedades de origen infeccioso. Sin embargo,
Sin embargo, también ¿qué se espera encontrar en ese tipo de patología? Alguna bacteria, algún hongo, algún microorganismo que eso. Obviamente los virus no se ven ahí, no se ven con microscopía sencilla, son muy pequeños y necesitan ya estudios mucho más profundos. Pero también la patología nos ayuda a determinar cambios a nivel celular. ¿Sí? Cambios a nivel celular que nos permiten decir si de pronto ese tejido es un tumor benigno, un tumor maligno, o si hay una proyección, hay una afectación del tejido por alguna cosa que no tendría que ver nada con la parte de neoplasia o a nivel de cáncer como tal, pero que hay cambios a nivel tisular de como la historia natural de la enfermedad. Entonces hay enfermedades que no es ni casi eso, pero provocan cambios a nivel del tejido. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico, el tejido del hígado. Sí. La manera de hacer diagnóstico de un daño tisular severo del hígado es a través de una patología. Se ven los cambios a nivel del tejido, pero eso no es cáncer. Ya una cirrosis hepática se hace un diagnóstico a través de patología. Doc, y si nosotros hacemos un ejemplo que digamos una persona sufre cierto accidente como tal, ¿a esa persona también se le puede sacar un examen de eso? Dependiendo, porque la mayoría de accidentes son de golpe, son contusiones como tal. Bueno, pues dependiendo de la gravedad. El diagnóstico del daño tisular o del tejido se hace el diagnóstico por la misma acción del efecto del trauma directo. Pero es cierto que posterior a eso puede haber sobreinfecciones, puede haber, o de pronto quizás un hueso no consolida como se espera en el tiempo que se espera, o hay una sobreinfección del hueso. Entonces toca tomar muestras de ese tejido o de esa secreción para analizar qué está creciendo ahí, qué bacteria está creciendo y a darle ataque directo o direccionado a esa bacteria. Entonces, en patología laboral, habiendo dicho que mayoritariamente son eventos agudos secundarios a trauma, la realización de patología clínica como tal es más que todo ligada a complicaciones. Sí. A nivel infeccioso o a nivel de posibles tumores que se pueden generar en la zona del trauma. Entonces, para definir, porque a veces, o para descartar que ese tumor sea de origen laboral o que ya era persistente. Es que encontramos esta estructura y necesitamos hacerle un ajuste ver de dónde salió, si es secundario al trauma o no. La patología nos da herramientas para hacer esa delimitación. Doc, yo por ahí leí un argumento como tal que hablaba sobre la patología objetiva y subjetiva. Okay. O sea, ¿eso qué relación tiene en sí con una enfermedad? ¿O en sí, en qué sirve eso para la patología como tal? La patología objetiva es lo medible, lo que podemos ver a través de lo clínico, del examen físico y encontramos a ver por positividad en ciertos signos clínicos. Y también lo que sale también en los exámenes de laboratorio, en los exámenes de patología y demás, es lo que, aquí hay una no conformidad de lo que se esperaría en un tejido sano, ¿sí? O en una cuestión. Eso es lo objetivo. Lo subjetivo es la percepción de cada persona, ¿okay? Lo subjetivo de cómo se siente de tal manera, y ahí, que eso es importante porque digamos que la definición de salud actualmente no es solamente la ausencia de enfermedad, sino es un estado de bienestar que involucra todas las esferas de la persona, entre eso lo mental y la percepción. Entonces, la salud objetiva involucra cómo tú te sientes, no solamente cómo es lo que te pueden medirte o lo que te pueden objetivizar a través de exámenes físicos y de laboratorio, sino también cómo tú te sientes a través, y no solamente a nivel de pronto de defensa de enfermedad, sino de si no estás deprimido, si no estás de pronto con estrés. Mira que el estrés también está establecido ya, o no te sientes bien o a gusto con tu trabajo, ¿ya? Son cosas que también pueden ser, aquí estoy hablando también cositas que tienen que ser de esfera mental, pero que también entran dentro de la patología. Doc, hablando también precisamente de patología, sobre los grandes avances que hemos tenido derivados, digamos, a también cosas que pasaron en el 2020 con el tema de la pandemia, el tema también de salud y enfermedad, que es un ciclo que siempre va a estar constantemente. Entrando un poquito más a tecnología, el tema de la inteligencia artificial, ¿usted considera que eso es un gran apoyo como tal para las patologías? ¿Considera que es un gran apoyo como ustedes, como médicos, para hacer diagnósticos? Te cuento que de hecho ya se han hecho avances grandísimos en análisis predictivo de enfermedades. O sea, de hecho hay estudios que demuestran de que las inteligencias artificiales pueden predecir la evolución de la enfermedad, claro.
patologías a nivel de cáncer de pulmón, patologías a nivel de muchas cosas. O sea, le metes los datos y él te puede predecir la posibilidad de que se desarrolle o no la patología o no. Eso ya existe, esa tecnología ya existe. Esos avances que está demostrado que cada 2 a 3 años se duplica el avance, Claro. o sea, el avance, trae unos riesgos y cuando llega un momento en que no se necesitará del médico para hacer el diagnóstico, aquí entramos aquí a una cuestión ya a nivel de ética médica. Evidentemente llega un momento en que esos datos serán tan bien colocados y también estudiados por la inteligencia artificial que van a dar diagnósticos certeros prácticamente en un 100%. Pero ¿dónde queda la parte humana? ¿Dónde queda la parte del comunicar? Como que eso nunca lo va a tener una máquina. Sentir humanidad Exactamente. por el paciente. Entonces, la máquina o la inteligencia artificial te va a decir la posibilidad de muerte es tanto. Sí. Y esa muerte se va a dar en tanto tiempo. Lo puede hacer. Y es algo más preciso. Es preciso, claro. O sea, como apoyo yo creo que eso va a ser, y así va a ser. Yo me imagino que unos 10 a 20 años, en menos de 10 años va a haber, todos los médicos vamos a tener que tener un asistente por inteligencia artificial. Eso está claro. Qué fuerte, Doc. Doc, en tema de patologías, usted hizo un énfasis sobre el tema clínico. ¿Qué niveles de patologías hay o qué niveles de enfermedad hay? Bueno, son como estados patológicos, ¿ya? Sí. Obviamente está el estado subclínico o preclínico, le dicen así lo mismo, subclínico, que todavía no hay una expresión de síntomas clínicos, pero ojo que cuando le hacen la patología hay cambios. Hay cambios. Es la única manera de establecerlo. Por ejemplo, se me pasa así un ejemplo de un paciente con un dengue. El paciente tiene está en estado preclínico. Y puede que le hagan una hemoglobina y después que le salga positiva, a pesar que no tenga síntomas todavía. Puede pasar, te sale positivo. Pero mira, no me duele, no tengo ni fiebre, no tengo nada. Que comúnmente lo que pasa es que uno consulta cuando tiene los síntomas. Sí, eso siempre es normal. Lo que pasa con el HIV, eres positivo para HIV, pero no tienes ningún síntoma hasta que ya desarrollas ya estado SIDA. Eso es un evento. Pero quiere decir que estás enfermo, sí estás enfermo, pero en un estado preclínico. O sea, que ni el paciente sabe que está sabe enfermo, que está enfermo, no sabemos. Ya cuando se establecen los síntomas y los signos propios de la patología, entramos a un estadio que se llama estadio clínico. ¿Ya? Y evidentemente eso también significa que hay un estado postclínico en los cuales ya la patología ya no está activa, pero dejó secuelas. Que deben continuar siendo atendidas o revisadas cada cierto tiempo. ¿Ya? Ese paciente que, por ejemplo, de pronto se fracturó, consolidó el hueso, pero evidentemente en ese callo óseo hay una alta posibilidad de refractura, porque puede desarrollar una osteoporosis posterior y ahí hay una posibilidad de refractura. Ese es un estado postclínico. ¿Ya se solucionó la patología? Sí. Sí, se solucionó. Pero quedó 100% bien. No, podemos decir que no. Ese hueso nunca va a ser el mismo, a pesar de que pegó una área de consolidación. No cicatrizó muy bien, que digamos. No, cicatrizó, pero ya no es la fuerza de ese hueso ya no es la misma. Lo que quiero decir, ya la secuela está establecida y que posiblemente más adelante van a tener que hacer algún seguimiento, algún nuevo estudio para ver cómo va. Esos son estados postclínicos. Digamos que eso en las patologías crónicas no sucede porque la patología crónica es de avance con el tiempo. O sea, pero hay patologías que tú te das y no te da más. No te da más. O sea, de un momento a otro el paciente. Ya te dio. Eso pasa mucho en enfermedades infecciosas. Te da la infección, lo que sea, sí. Te curas y ya no hay más o secuelas, no quedaron, cero. Te quedaste perfecto. No hay un estado postclínico. Sí hay un estado clínico, pero no queda una secuela establecida así que tú puedas, mira, esto me quedó por eso. No. Hay unas patologías que se curan 100%. ¿Ya? Doc, usted por un momento, como tal, estuvo hablando acerca de los estados, patologías psicológicas. Doc, ¿usted considera que a medida que va pasando el tiempo va a haber más enfermedades psicológicas? ¿O es algo que últimamente se puede decir que está naciendo nuevamente? Porque ya últimamente hemos tenido muchos usuarios con... Definitivamente la patología, el problema que había antes era el subdiagnóstico. O sea, siempre ha existido.
Siempre ha siempre ha estado la enfermedad mental, siempre ha existido. Lo que pasa es que hay que hacer una clarificación. Ahora se hace un diagnóstico precoz o un diagnóstico certero, se está haciendo ahora últimamente, pero también hay unos cambios a nivel de la sociedad que arrojan o dan un aumento del riesgo de desarrollar ese tipo de patología. Antes la gente no se estresaba como ahora. Y el estrés crónico puede desarrollar trastornos depresivos, eso está claro, está súper comprobado. Los trastornos a nivel laboral puede desarrollarse burnout y eso traduce en un trastorno ansioso o depresivo también. Entonces, ese tipo de cosas ese tipo de cosas producidas por el trabajo, por otras cosas que eran de factores externas, eso no se veía antes, ahora sí. Entonces, por eso es que tú ves siempre en aumento las curvas de diagnóstico de enfermedad mental en estos momentos. Pero eso no quiere decir de que antes no existía. Claro que existía. Sin embargo, solamente se hacía una delimitación. Por eso no crees que la gente dice, que yo no estoy loco, pero es que antes nada más había esa definición. Sí. ¿No estás loco? Sí, vamos donde el loquero. Donde el loquero. No, hay un espectro amplio de posibilidades de diagnóstico de enfermedad mental que no es ni psicosis, ni esquizofrenia, ni nada de eso. Pero la gente todavía tiene ese pensamiento de la era anterior, que solamente, porque eso era lo que se diagnosticaba antes nada más. Pero antes no se diagnosticaba un trastorno bipolar, antes no se diagnosticaba de pronto un trastorno de personalidad, depresión de pronto, quizás, pero ansioso tampoco, ¿sí me entiendes? O sea, era nada más eso y ya, más nada. O sea, ahora mismo la patología de esfera mental es muy amplia. Listo, Doc. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por esta invitación. La verdad, con usted es muy difícil conseguir una cita, decirle. Pues quedamos pendientes, llegado el caso que tengamos más dudas acerca de patología, ¿listo? Bueno, claro que sí. Listo, hasta luego.